de nosotros tenemos algo que pedir al Señor. Les voy a pedir a todos los que tienen algo que pedir al Señor, pónganse de pie. Ok. Ahora, voy a pedir a todos aquellos que no solo vienen a pedir, pero ahora aquellos que vienen a dar. Aquellos que le vienen a dar algo al Señor, pónganse de pie. Aquellos que vienen el día de hoy para decirle: Padre, hoy te doy gracias. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Aún gracias por la enfermedad. Gracias por la falta de trabajo. ¿Por qué no? Gracias por todo esto. Todos estamos aquí con un propósito en la casa del Señor. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de este tiempo que estamos viviendo. Así como estamos, vamos a inclinar nuestro rostro y a pedir que Él nos ministre a todos aquellos que traemos algo para dar, pero también a aquellos que tenemos algo para pedir. Padre, hoy delante de tu presencia estamos, Señor, tu iglesia entera, tu pueblo entero. Venimos delante de tu hermosa presencia para que hoy nos ministres, Señor. Te necesitamos en nuestras vidas, en cada momento. Y venimos a darte la honra, la gloria, la adoración y sobre todo nuestro corazón en agradecimiento por tantas y tan maravillosas cosas que nos das día con día. Gracias por tus bendiciones, Padre. Te rogamos que hables a nuestro corazón el día de hoy. Abras nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros ojos y oídos, y podamos escuchar las verdades que tienes para nosotros en este día. En tu nombre precioso, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su lugar gritando un fuerte gloria a Dios. El día de hoy he titulado el mensaje ¿Navidad o Natividad? Hemos escuchado mucho acerca de estos dos términos, más el término de Navidad, menos el término de Natividad. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Y qué es lo que realmente está pasando en estos tiempos, en este diciembre, los diciembres? ¿Qué es lo que celebramos? ¿Qué es lo que festejamos? ¿O qué es lo que recordamos? Y nos hemos venido a lo largo del paso del tiempo, nos hemos venido desviando del propósito de Dios para nuestras vidas. Quiero traer una cita, es un texto, de hecho es el capítulo 23 del libro de Levítico, del verso 34 al 44. Voy a leerlo así y tiene que ver precisamente con la natividad y la Navidad. Así que sigan esta historia conmigo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. Digan conmigo: fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos en hebreo se le llama Sukkot. Di conmigo: Sukkot. Ahora voltea con la persona que tienes a un lado y dile: fiesta de los tabernáculos. Y dile: Sukkot. Bien. A Jehová por 7 días, le dice así el Señor a Moisés. El primer día habrá santa convocación, es decir, el pueblo entero se va a reunir. Ninguna obra de siervo haréis, es decir, detén todas tus cargas. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación nuevamente, día de descanso, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ninguna obra de siervo harás. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los sábados de Jehová, además de vuestros dones, además de todos vuestros votos, y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que dais a Jehová. También a los 15 días del mes séptimo, cuando hubiereis almacenado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado,
y sábado será también el octavo día. Y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso, ramas de palmas y ramas de árboles frondosos, y sauces de arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada un año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. De nuevo la palabra tabernáculo. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos, sucas, hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. A lo largo de toda esta breve historia que se encuentra en el libro de Levítico, nos encontramos palabras muy interesantes, palabras que no fácilmente hemos escuchado, como la palabra sucat, sukot, sucas. Son palabras que normalmente no escuchamos. Hemos escuchado la palabra Navidad y hemos escuchado muy pocas veces la palabra natividad. Asimismo, en inglés hemos escuchado la palabra Christmas. Y sin embargo, las raíces las desconocemos. El día de hoy es un poco de tiempo de historia. Quise regresarlos un poquito, que regresáramos un poquito en el tiempo para poder entender el porqué, el propósito de lo que estamos celebrando en estos días. Porque el propósito de estos días no es salir a comprar regalos. El propósito de estos días no es comprar esferas. El propósito de estos días no es poner focos. No quiero decir que sea malo, pero ese no es el verdadero propósito. Y este propósito no comienza, aún pese a que muchos creen que sí, comienza en los evangelios, con la aparición de este pequeño en ese pesebre, que por cierto no es pesebre, precisamente es un sucas. Y este pesebre, en un pesebre, los animales se congregan. Ahí guardan a los animales en el tiempo de la noche en Israel, pero no en un sucas. En un sucas solamente los seres humanos habitaban, moraban, pasaban la noche ahí. Para eso era el sucas. Nosotros hemos visto en las versiones bíblicas que Cristo nació en un pesebre. Y me dio curiosidad porque sentado estaba viendo una película con mi nieta, Audrey, de 4 años. Y estábamos viendo esta película y estábamos viendo cómo esta niña pequeña ve a este bebé en ese pesebre en paja y habiendo nieve afuera. Ella piensa en ese pequeño teniendo frío y piensa que ese pequeño es importante darle cobijo, y esta niña se las ingenia para que al final del culto, cuando todo el mundo se va, ella se acerca al pesebre, agarra a este bebé y se lo lleva a su casa para cuidarlo, para protegerlo. Y es algo fantástico porque vienen las preguntas. Y esa pregunta de esta pequeñita de 4 años trajo este mensaje. Su pregunta fue: ¿el niño Jesús tiene frío? Porque eso es lo que la película le estaba mostrando. El niño Jesús tiene frío. Y entonces me vino a la mente cómo mostrar esto a un pequeño. Y me vino a la mente la imagen de los nacimientos, las obras que vamos a ver, las obras que vemos. Y nos damos cuenta de las tradiciones que hemos venido trayendo. Vamos a celebrar, ustedes ven aquí ya preparado el escenario para preparar un drama de Navidad en donde va a aparecer todo esta historia de la natividad, del nacimiento de Cristo.
y vemos ese pesebre. Y vemos a los lados de ese nacimiento animales. Pero el Sucás no tiene animales, es para hombres. Es para los pastores que cuidan a los animales en el campo. La historia es clara. No había ya para ellos lugar, para José y para María, lugar para ellos en el mesón, donde la gente se quedaba. Lo que les ofrecieron era un lugar donde los pastores se quedaban. Ese era el Sucás. Y ese Sucás está hecho de ramas y madera. No es un lugar para habitar permanentemente, es un lugar para pasar la noche. Y eso fue lo que el Dios del universo vino a hacer a esta tierra. Pasó. No vino aquí para quedarse. Y la prueba está en esto, en que al tercer día resucitó de entre los muertos. Él no vino para quedarse, él vino para pasar con un objetivo. Y mucha gente piensa que la historia de Cristo comienza precisamente con el nacimiento de este pequeño, en este pequeño Sucás. Sin embargo, ahí no comienza la historia. La historia comienza y lo narra el Evangelio de Juan con este logos. Y comienza la historia de esta manera: en el principio era el logos, y el logos era con Dios, porque el logos era Dios. Digan conmigo, el logos era Dios. Voltea con la persona que tienes a un lado y dile: el logos era Dios. Y termina Juan en este capítulo diciendo: y ese logos habitó entre nosotros, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, el Dios que creó con sus manos los cielos y la tierra, el universo entero, se hizo carne, se humanó y habitó con nosotros. Y dice Isaías: y vimos su gloria, y entonces conocimos de él su nombre, Yeshua, Jesús el Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Pero regresemos a esta fiesta de la que hemos estado hablando, la fiesta del Sukkot. ¿Qué significa la palabra Sukkot en hebreo? La palabra en hebreo significa cobertura, significa protección, significa detener la amenaza. Eso es lo que significa Sukkot, y les voy a explicar por qué. ¿Cuándo se da este evento? Cuando el pueblo de Israel, después del tiempo de la Pascua, el paso del ángel del Señor, el pueblo del Señor es liberado. El pueblo de Dios es liberado de la esclavitud, de la muerte segura en Egipto. Porque tú vas a empezar a preguntarme: ¿qué tiene que ver esta historia de Levítico con el nacimiento de Cristo? Y es todo. No podemos entender la historia del nacimiento de Cristo si no entendemos esta historia de Levítico. Levítico es la explicación del porqué de ese niño en ese lugar. Si no entendemos eso, no entendemos, y no hemos entendido, porque no hemos llegado a este punto de Levítico. Bueno, el Señor le dice al pueblo de Israel: vas a ir a la tierra de leche y miel, la tierra que yo te prometí, la tierra que yo te voy a dar en heredad. Bueno, el pueblo del Señor lo primero que hace es sale de la esclavitud y llega a este lugar, precisamente al lugar de Sukkot. Y cuando llega al lugar de Sukkot, el Señor le dice: espérame, detente, construye estas pequeñas chozas, cabañas, tabernáculos, para que todo el pueblo habite en ellos. Son pequeñas tiendas, pero esas tiendas son hechas de madera, no son hechas de pieles, son hechas de madera. Parecido al pesebre que nosotros vemos, lo único que tendríamos que quitar son los animales. Pero es parecido. Y dice: así es como lo van a hacer, y se van a detener ahí, porque quiero que mi pueblo vea mi gloria. Eso es lo que el Señor le dice a Israel. Israel está temeroso.
porque el ejército de Faraón viene detrás de ellos. Faraón viene furioso, viene montado en ira, porque todos los primogénitos de Egipto perecieron por su negligencia, por su necedad, por no haber dejado libre al pueblo de Dios. Y los primogénitos perecieron. Entonces Faraón venía montado en ira. Él quería acabar, destruir con todo, hombre, mujer, niño, anciano, animal, con todo quería arrasar. Y el ejército de Faraón venía igual que Faraón. Entonces el pueblo de Israel estaba temeroso, estaba preocupado. Viene el pueblo de Faraón. Moisés, ¿cómo esperas que nos detengamos aquí y que construyamos cabañas? ¿No estás viendo que Faraón viene detrás de nosotros para destruirnos? Y el Señor, pese a todo lo que está sucediendo, pese a lo que los ojos del hombre están viendo, el Señor le dice a Moisés: confía, confía. Y si confías en mí, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Y Sucat es eso: protección, cobertura. Y el ejército de Faraón tuvo que detenerse, porque una columna de fuego, una muralla de fuego rodeó al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel empezó a ver la gloria de Dios descendiendo del cielo, y empezaron a temblar. ¿Quién es este Dios? ¿Qué puede hacer que fuego del cielo caiga y se levanten esas columnas, esas murallas, y detengan ese ejército tan tremendamente poderoso? Hay que entender que Egipto era la potencia número uno en aquel entonces. La potencia número uno en aquel entonces. No había ejército más poderoso que el ejército egipcio. Y sin embargo, se tuvieron que detener, se tuvieron que amarrar en esas montañas antes de llegar a Sicot, porque la columna, las murallas de fuego no le permitían a Faraón acercarse al pueblo de Dios. Y vemos en esta historia, a lo largo de esta historia, tres elementos importantes. El primer elemento es la protección de Dios. El Sucat, que es precisamente el tabernáculo, la cabaña, la pequeña cabaña, consta de tres paredes: la pared trasera y las paredes laterales. No tiene pared enfrente, no tiene puerta, está abierto. Y esas fueron las instrucciones de parte del Señor: cómo construir el tabernáculo. Y así fue como lo construyeron. Tres paredes, tenían el piso y tenían su techo. Entonces estaban completamente cubiertos, pero la parte que daba hacia el frente estaba completamente descubierta. Tiene un significado maravilloso, mis hermanos, un significado maravilloso, porque el Sucat, el techo del Sucat, era tipo y figura de la nube que caminaba con el pueblo de Israel. Más de 3 millones de personas. Imagínense, más de 3 millones de personas juntas. Todo el mundo empezó a hablar: oh, la caravana que viene de Sudamérica. Más de 7,000 hombres y mujeres. Mandemos al ejército. Imagínense 3 millones, la sangre de Cristo. Más de 3 millones. Y sin embargo el Señor los cubrió a todos. No hubo uno solo que no hubiera sido cubierto con su gloria. Y durante el día la nube cobijaba al pueblo. Durante la noche la columna de fuego lo protegía. Entonces ellos estaban protegidos alrededor por la columna de fuego del Señor, y estaban protegidos en el techo por esa nube que los cobijaba todos los días. Eran alimentados. La roca que seguía al pueblo de Israel era nada más y nada menos que el Logos, el Cristo, que eventualmente iba a vivir entre nosotros, el Emanuel. Pero Él es el que les daba de beber. Él era el maná que les alimentaba. Él era el agua que los sostenía. Él era la nube
que los protegía de día. Él era la columna de fuego que los rodeaba de noche. Él es el mismo Cristo que vino a nacer entre nosotros. Era el mismo que los estaba protegiendo en aquel momento. Pero tenía el pueblo de Israel que abrir sus ojos y entender que ese que estaba haciendo todo eso iba a venir con nosotros. Dios iba a vivir, iba a encarnarse, dejar su trono de gloria para venir a vivir como tú y como yo, a sufrir como tú y como yo en este mundo. Y eso es lo que el pueblo de Israel no entendía, no lograba entender. Y eso es lo que a muchos de nosotros se nos olvida. Bueno, no solamente era protección. Él moraba en medio de su pueblo. Era presencia. No solamente era protección, además era presencia. Él les dijo: hazme tabernáculo. Pero ese tabernáculo me lo vas a hacer diferente al tabernáculo que hacen entre ustedes. Me lo vas a hacer de pieles y me lo vas a hacer con ornamentos de oro. Porque el que va a morar ahí, nada más y nada menos, es el Dios del universo. Y esa presencia del Señor. Y el pueblo de Israel veía cada noche la Shekinah de Jehová como bajaba en medio de esa columna de fuego en el tabernáculo de reunión. Y entonces Jehová de los ejércitos decía: yo estoy en medio, yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. Por eso es tan importante alabar, hermanos. Por eso es tan importante bendecir, hermanos. Por eso es tan importante glorificar, hermanos. Por eso les pregunto: ¿quién ha venido a darle algo al Señor? Porque Él habita en la presencia, en la alabanza de su pueblo. Y eso es lo que Él hacía. Entonces, la fiesta del Sukkot no solamente le daba al pueblo de Israel la idea de protección, pero también la idea de presencia. No solamente la idea de presencia, también la idea de permanencia. Y esta idea de permanencia la tomamos porque el pueblo de Israel mismo, a lo largo de todos esos 40 años de peregrinar por el desierto, 40 largos años peregrinando bajo el rayo del sol en medio de la arena, en esos 40 años no hubo un solo día que el Señor no estuviera con ellos, no estuviera cubriendo, no estuviera protegiendo, no estuviera permanentemente con ellos. A lo largo de ese peregrinar por ese desierto, Dios no faltó un solo día. El pueblo de Israel en innumerables ocasiones le dio la espalda a Dios, pero Dios jamás le dio la espalda a Israel. Y ese mismo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y como dijo Isaías, y vimos su gloria. Vimos su gloria. Pero miren, hermanos, lo interesante de esto, lo importante de esto, no es tanto el pesebre, no es tanto el árbol, no es tanto las esferas o los regalos. Es lo que simboliza la natividad. No tanto la Navidad. La Navidad es la fiesta que el mundo celebra. La natividad es lo que el pueblo del Señor celebra. Y yo quisiera que en este día tu corazón cambiara y viera este tiempo no como el tiempo de Navidad, sino un tiempo para recordar ese Sukkot, ese tiempo en el que Dios iba a proteger, iba a permanecer con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos salido de ese Egipto. Todos nosotros hemos salido de Egipto. Él nos sacó. Nosotros tuvimos nuestro tiempo de Pascua.
cuando el Señor dijo no más. El Señor dijo: es tiempo de que dejes esas cadenas. Es tiempo que levantes tus manos. Es tiempo que levantes tus pies y empieces a caminar, porque yo te voy a llevar a ese monte Sinaí para hacer pacto contigo. Cada uno de nosotros salió igual que Israel de ese momento. Y nosotros tenemos que hacer este mismo pacto, esta misma fiesta, nuestra fiesta, nuestro tiempo de celebración, sabiendo que Dios no ha faltado a su promesa. Él es permanente. No solamente estuvo con Israel, no solamente en eso. Le dijo a Abraham: yo soy tu Dios, no temas, he escuchado tu voz. Le dijo a Moisés: yo iré delante de ti. Le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo hasta los últimos días de la tierra. Le dijo a sus apóstoles: vendré a vosotros, os tomaré a mí mismo y estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. No temas, manada pequeña, no tengas miedo, que yo soy el Dios de permanencia, el Dios de protección, el Dios de presencia. Ese es el mismo Dios que desde aquel entonces ha seguido con su pueblo. Y yo no sé tú, pero yo soy parte de ese pueblo. Y yo le digo: gracias, gracias, papá, por esa presencia, por esa protección y por esa permanencia. Porque yo sé que Él va delante de mí abriendo camino, pero va también protegiéndome en la espalda, como es su casa. Las dos paredes, de derecha a diestra y a siniestra. Por eso le dijo a Josué: el libro de esta ley no sea parte de ti. No sea parte de ti. Haz más bien conforme a lo que en él está escrito, y todo lo que hagas te saldrá bien. Pero ese tiempo de natividad tiene su origen entonces en esta fiesta. En esta fiesta, en esta celebración. Efectivamente, mis queridos hermanos y hermanas, la Navidad se ha convertido en algo que la mercadotecnia ha acaparado. Y no vamos a hablar aquí del tiempo del nacimiento de Cristo, que si fue el 25 de diciembre, que si no lo fue. ¿Quieres aprender eso? Te invito a que asistas al seminario. Aquí tenemos. ¿Quieres aprender más acerca de esto? ¿Quieres aprender realmente en qué fecha fue? ¿Y cómo constatarlo con la Biblia? Bueno, te invito este próximo sábado. Mira, mi hermano Adán, este próximo sábado tenemos el seminario aquí en la mañana para asociado, y es un breve comercial, por cierto, hablando de mercadotecnia, para que vean que la Navidad sí también se presta para la mercadotecnia. Aquí tenemos educación, hermanos, por eso se llama lugar de encuentro, porque cuando te encuentras con el Señor, te encuentras con el Altísimo, y no hay nada mejor que el conocimiento del Altísimo, porque el conocimiento, es cierto que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero no termina ahí el versículo. Mas el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. No vas a tener la sabiduría si no tienes la inteligencia. Así que aquel que quiera saber un poquito más, los invito este próximo sábado, no se lo pierdan. Y la Navidad, queridos hermanos, hablando de esta celebración que tenemos, si bien es cierto que es una temporada de algarabía y es una montaña rusa para mucha gente, las emociones. ¿Cuántos de nosotros en estos tiempos específicamente recordamos los momentos de enfermedad? Recordamos los momentos de aflicción que tuvimos durante todo el año. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido por esa aflicción durante todo el año? Y hemos minimizado el poder de Dios y lo hemos concentrado de nuevo en ese pequeño pesebre. Y lo hemos simbolizado en ese bebé en pañales, en ese pesebre. Pero caemos en una trampa. Caemos en una trampa. Caemos en la trampa de pensar que ese que está en el pesebre es verdaderamente Dios. Podemos caer en esa trampa.
Por eso los cristianos tenemos la costumbre de no poner nacimientos. ¿Qué le vamos a decir al niño pequeño? Ese que está ahí en el pesebre, ¿quién es? Que de nuevo ya supimos, no es pesebre, es cabaña. Hoy aprendimos algo nuevo. Cristo no nació en un pesebre, nació en una cabaña, en un tabernáculo, en un sukkah. Ahí es donde Él nació. No rodeado de animales, rodeado de pastores que fueron llamados por los ángeles. Vea la historia de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Los ángeles no cabían ahí. Y afuera estaban los pastores. Esos eran los que estaban ahí. No estaban la vaca, el toro, el burro, el becerro. No. Estaba rodeado nada más y nada menos de las cortes celestiales. Ángeles que decían: santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, creador de cielos y la tierra. Y decía: paz a los hombres. Eso era lo que estaba en ese sucás, en esa cabaña, en ese tabernáculo. Déjame decirte el día de hoy, el Señor quiere nacer en ti. El Señor quiere que tú seas tabernáculo de reunión para Él. Él quiere llegar a tu vida. Él quiere tomarte. Él quiere vivir en ti. Él quiere cambiarte. Él quiere transformar tu vida. Él quiere sacarte de ese pueblo, de ese lugar de esclavitud. Y tú me vas a decir: yo ya soy cristiano, ya me bauticé, yo ya vengo a la iglesia todos los domingos. Está bien, gloria a Dios por eso. Y mi pregunta es: ¿y? Porque Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. El peligro de pensar en un pesebre es que cuando vienes ves ese pesebre, pero como el niño Dios se queda ahí, yo salgo por allá y el niño Dios se quedó allá en la iglesia. Así que yo allá afuera hago lo que yo quiera, yo regreso al mundo. Pero cuando yo pienso en un Sukkot, cuando yo pienso que yo soy tabernáculo, que Dios no se quedó en ese lugar, en esa pequeña cabaña, sino que Él habita en mí, mora en mí. Él me cambia día con día, y día con día puedo ver su gloria. Día con día puedo observar con mis ojos su gloria. Y en una ocasión un enfermo me dijo: yo quisiera, hermano, el milagro. Y yo le comenté: ¿no ha visto el milagro? No, hermano, todavía no. Qué extraño. Yo estoy viendo el milagro. Porque el milagro es que usted siga con vida. Ese es un milagro. Y es por lo que usted tiene ya que estar dando gracias. Por ese milagro. Por el milagro de la vida. A veces esperamos que Dios haga algo y queremos verlo como el genio de la lámpara. Queremos frotar y orar 3 veces y que el deseo se cumpla. No es mi deseo. Precisamente porque no estoy conectado. No estoy conectado con ese Sukkot. He visto a Cristo en el pesebre, pero no me lo he querido llevar en el corazón. Yo quiero invitarte el día de hoy a que no dejes a Cristo en el pesebre. Llévatelo en tu corazón. Llévatelo en tu corazón. Porque si tú dejas entrar a Cristo a tu vida, dejas entrar a Cristo a tu matrimonio, dejas entrar a Cristo a tu familia, dejas entrar a Cristo a tus hijos, Él hará lo que tenga que hacer para que todas las cosas sean perfectas y todo lo que hagas te salga bien. Queridos hermanos, hermanas, Navidad no es un tiempo exclusivo de darnos regalos.
¿Qué mejor regalo que el regalo del perdón? ¿Qué mejor regalo que el regalo de la misericordia? ¿Qué mejor regalo que el regalo del amor? ¿Qué mejor regalo que la entrega de nosotros mismos? No solo para aquellos que amamos, sino aún para aquellos que desconocemos. Esa es Navidad. La natividad la llevas aquí. Navidad está alrededor tuyo, pero ten cuidado, porque el mundo ha cambiado las cosas. En Inglaterra, en el siglo XIV, la misa de Navidad, la misa de Cristo, se le llamó Christ Mass, la misa de Cristo. El mundo quitó el nombre de Cristo aún en la Navidad, y en lugar de decir Christ Mass, le llamó Christ Mass. La misma palabra. ¿Por qué la pronunciación es diferente? ¿Por qué? ¿Por qué cambió? La palabra es exactamente la misma, pero la pronunciación es distinta. ¿Te has preguntado por qué? Porque el mundo te ofrece cosas pasajeras, efímeras, que se van a desaparecer en tus manos. Pero Cristo te ofrece el camino, la verdad y la vida eterna. Démosle un aplauso al dueño de la gloria. Pongámonos de pie. Voy a pedir que el día de hoy, por familias, vengan al altar. Por familias, vénganse con sus hijos. Vamos a orar por ellos. Yo les pido que las familias por grupo se acerquen al altar. Vamos a orar por ustedes. Pidan a aquel que con sus manos creó el universo entero, extienda su mano de protección, su mano de presencia y su mano de permanencia en la vida de toda su familia. Que Él nazca no en un pesebre, que Él nazca en el tabernáculo de reunión de su corazón.